Buenos días para todos. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Bueno, estamos en esta mañana, como siempre, pues a través de estos medios tecnológicos, poder compartir con todos los que puedan ver y escuchar estas enseñanzas, estas directrices bíblicas, de las cuales estaremos y estamos ya hablando de ello y sobre todo pues de aspectos del hombre en el Medio Oriente. Quiero leer una escritura que está en el primer libro de la Biblia y es el libro de los principios, libro de Génesis. Sé que en el hebreo es Bereshit, que significa principio. Y aparece pues el libro narrando en sus primeros 11 capítulos la historia primigenia que nos está hablando pues el escritor sagrado, todo lo que tiene que ver con los inicios. El texto que voy a permitirme leer es Génesis capítulo 2. No voy a leer el 1 primero, sino que voy a leer el 2 según la cronología. Capítulo 2 de Génesis se ha definido que es la narración allí ocupa el primer lugar de los capítulos 1 y 2. Porque como sabemos pues en la Biblia no tenemos una cronología ordenada, sino más bien un anacronismo, y especialmente en estos primeros 11 capítulos. Y bueno, así prácticamente vamos a encontrar el anacronismo en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Este es el origen. El día que Jehová Dios hizo la tierra y también los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces ahí tenemos en el relato bíblico la mención del origen de la creación del universo. Aunque tenemos un versículo del primer capítulo que describe, que es un muy conocido, muy popular, y es el versículo 1 de su capítulo 1, cuando todos lo recitamos y lo leemos, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos está diciendo cómo el Dios que más o menos se viene constituyendo como un diseñador, es decir, como un arquitecto que elabora unos planos y que él mismo lo ejecuta, es decir, con la palabra creó Dios el universo, porque Él es el Todopoderoso, es decir, el que todo lo puede. Hablando de esto que tiene que ser por la fe, dice el libro en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, que pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora, lo que nosotros podemos mirar, fue hecho por el creador de lo que no se veía. O sea que el mundo visible es tan real en el mundo invisible. Primero lo invisible y luego va a ser lo tangible o lo visto por nosotros los seres humanos. La carta a los Hebreos dice, hablando pues de tener fe, porque este es un asunto de fe. De ahí precisamente cuando muchos al mirar el primer versículo del capítulo 1, entonces se plantea una discusión a través del transcurrir de las generaciones. Y eso ha dado pues para muchas ideologías o para muchas filosofías, pero el escritor sagrado sencillamente está colocando y contundentemente declarando que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Eso dice la palabra de Dios y que es profética y es muy segura. Para esto se necesita tener una revelación de Dios o tener fe en la existencia de ese solo y único Dios, grande, altísimo y poderoso. La carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca, es decir, el que lea su palabra y el que acepte su palabra, tiene que creer. Es un asunto de creer que Él existe. Porque lo contrario, Él mismo dice que es imposible. Que el hombre o la mujer agraden a Dios, porque si no cree, entonces el hombre va a ser arrastrado por conceptos humanos, por filosofías y teorías que no tienen ningún fundamento con relación a la veracidad de Dios y su palabra. La carta a los Hebreos, hay un capítulo dedicado para mencionar unos personajes, la cual se les ha denominado los héroes de la fe, porque son hombres y algunas mujeres que en la antigüedad tuvieron que dar testimonio de hechos trascendentales y que esos personajes en el trasegar de las generaciones y hasta el día de hoy están en nuestras mentes y seguirán seguramente a las generaciones posteriores. Por ejemplo, uno de los personajes que nos habla esta carta, este capítulo de Héroes de la Fe, menciona a Abel. Abel, un personaje primigenio de la raza humana, hijo de Adán y Eva. Lo menciona la carta a los Hebreos por su fe, por la creencia a ese Dios al cual hay que glorificarlo y exaltarlo, y se presenta como un héroe de su fe porque su ofrenda que presentó a Dios le agradó a Dios él y también su ofrenda. Noé, por ejemplo, que aparece en el relato de los héroes de la fe, porque el mundo antediluviano, el cual nos narran los historiadores, que al momento del diluvio habían más o menos unos 3.000 millones de personas. Es mucha gente en un periodo tan corto desde que el hombre fue desplazado del huerto y comenzó a multiplicarse fuera del paraíso. Y Noé, podríamos decir, condenó a toda esa generación, porque en los días ya en que la maldad se había multiplicado, predicó, pregonó el juicio que venía, y él
Por esa fe y su familia cercana, su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, condenaron al mundo por esa fe en lo que Dios había dicho. Abraham, por ejemplo, otro héroe de la fe llamado de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un hombre llamado precisamente de la cuna de la civilización de aquel entonces y también de el paganismo y la idolatría, llamado por Dios y por la fe, salió del lugar de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra por la fe que Dios le prometió. Sara, por ejemplo, su esposa, teniendo ya una edad avanzada y había cesado ya la costumbre de las mujeres, y por una promesa del Creador, Abraham y juntamente a ella concibió y tuvo un hijo por voluntad de Dios o propósito de Dios. Isaac, que se va a constituir Isaac en el padre de la fe, el heredero de la fe del patriarca Abraham. Y como nos dice la Biblia, que en Isaac nos es llamado descendientes a nosotros. Jacob, otro de la simiente de Abraham, del cual se conformó la nación de Israel. Lo menciona el libro de los héroes de la fe o el capítulo. Moisés, aquel legendario personaje que fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del imperio faraónico y llevar al pueblo a las postrimerías de la tierra prometida a Abraham. Gedeón, uno de los jueces dentro del pueblo que escogió Dios en un momento dado para que por esa fe pudiera obedecer la orden de Dios y conquistar lo prometido de parte del Creador. Sansón, el hombre de la fuerza colosal. También el capítulo de los héroes de la fe lo narra también por su fe y por sus proezas. Jefté, también otro juez que menciona la Biblia en el capítulo de los héroes de la fe. David, el gran rey, aquel niño llamado por Dios para que entonces peleara contra el gigante en una causa nacional, y el cual Dios cómo lo usó a este joven, a este niño, a este adolescente, para derribar al gigante y quitar el oprobio que tenía la nación, un problema estatal. Samuel, el gran profeta de Israel, por su fe y por su conducción y su liderazgo en la postrimería, en los primeros días de la nación, la carta a los Hebreos, su capítulo, lo menciona también como un héroe de fe. Y todos los profetas, absolutamente todos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, son